La palabra del Señor nos habla en el libro de Pablo a Timoteo, en su primera carta, capítulo 6, verso 10, dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Yo he traído hoy día esta planta que lleva por nombre la planta de todos los males. Y si ustedes ven aquí, encuentran las raíces, y la Biblia dice que la raíz de esta planta de todos los males se llama el amor al dinero. Es decir, que no es el dinero en sí mismo, porque el dinero nos va a ayudar a nosotros en todas las necesidades que tenemos que suplir en nuestras vidas, en nuestros hogares, con nuestros hijos. Cuando alguien llega a amar al dinero, ese es el problema. Y ese amor al dinero es que producirá esta planta de muchos males. El Señor nos habla que mucha gente llegó a amar y algunos de ellos se extraviaron de la fe por haber amado el dinero. Yo quiero enseñarles el día de hoy a través de esta planta, porque yo me preguntaba a mí mismo, ¿cómo es que Jesús no habla de la semilla, sino de la raíz directamente? Porque toda semilla mala es siempre sembrada por el diablo y la siembra en descuido. Existe una parábola que nos menciona que mientras el hombre había sembrado buenas semillas, en la noche vino Satanás y sembró la mala semilla. Así que ya sabemos que quien siembra malas semillas es Satanás, el diablo. Así que Jesús se refiere directamente a la raíz que produce esta planta de todos los males. Vamos a ver entonces qué es la avaricia. Necesitamos definirla. Y aquí yo tengo que la avaricia es el amor y el deseo insaciable, incontrolable de adquirir más riquezas, más bienes materiales, más objetos de valor. Es estar enamorado, ser amante del dinero, sobrevalorarlo en extremo, y la intención es acumularlos. ¿Qué dijo Jesús respecto a la avaricia? La palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 12, verso 15, mirad, guardaos de toda avaricia, que es ¿qué? El amor al dinero. Avaricia es igual al amor al dinero, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que éste pueda poseer. La avaricia hará que ese amor al dinero haga que esta persona lo quiera adquirir de cualquier manera, de cualquier forma, a cualquier costo. Pero no consiste la vida en la riqueza o en los bienes. La Biblia dice que la vida del hombre no consiste en ella. La vida del hombre consiste, hermanos, en la vida eterna. El Evangelio de Mateo 6:24, la Biblia dice: ninguno puede amar a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué Jesús puso a un contendente contra él, sino al dinero? ¿Por qué lo puso así? Porque el dinero está requiriendo lealtad. Así como el Señor Jesús es Señor, Él está esperando que nosotros le rindamos a Él toda lealtad. El dinero, cuya entidad demoníaca está detrás, manejando todo para poner esa semilla de maldad en alguien, es cuando el diablo está requiriendo también toda lealtad.
Por eso el Señor dijo que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil que pase por el hueco de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Porque aquellos ricos que son avaros, que son codiciosos y que aman el dinero, no ponen la fe en Dios. No tienen contentamiento en Dios, tienen contentamiento en su dinero les da confianza, su dinero les provee todo, así que no necesitan sino idolatrar el dinero. El Señor dijo, no puedes servir a Dios y no puedes servir a las riquezas, o lo haces con el uno o lo haces con el otro, estimas al uno o menosprecias al otro. Eso es lo que dice la palabra del Señor, y lo dijo ¿quién? Jesús mismo, porque Jesús es celoso de nosotros. Él nos quiere bendecir, Él no quiere que seamos pobres, Él quiere que nosotros seamos ricos en buenas obras, y también Dios puede enriquecer a algunos o a muchos con finanzas. Pero eso ya vamos a ver un poco más adelante. El día de hoy yo quiero mencionarle cuáles son los males, todos los males de esta planta por amar al dinero. La raíz, el amor al dinero. Y todo esto que usted ve acá como matorral, estos matorrales representan los males. Y los males pueden ser cuando alguien ama el dinero, que la gente se involucra en robar abiertamente o robar en oportunidades que tienen para alterar la contabilidad, para robar cheques, para robar en los negocios, para recibir coimas. Pueden hacerlo de muchas maneras, robar al mismo Dios. Un codicioso no le da a Dios. Pueden mentir. Otro mal de esta planta de todos los males es que se hacen mentirosos por conseguir el dinero. Hasta pueden ser testigos falsos, como había en la Biblia, o convertirse como un Judas, cuando Judas vendió a Jesús por los 30 miserables monedas y le dio el beso y lo entregó, y al final fue traspasado de muchos dolores porque él se ahorcó y cayó reventado. Debemos saber entonces que otro mal puede ser que la traición, robar, mentir, la traición. Por eso es la raíz de tantos males, la traición solo por el dinero. Personas que pueden llegar a tener relaciones con otras personas solo por conseguir qué sacar. El Señor conoce la intención del corazón y sabe el por qué en tal o el cual relación usted está involucrado solo por tener dinero. El fraude, las amenazas que puedan existir para poder conseguir dinero, lo que nosotros en Ecuador hemos estado viviendo. ¿Cuántas personas en sus negocios fueron amenazados? ¿Cuántas personas en sus negocios ya pudieron tener, mis hermanos, esa amenaza una realidad porque les pusieron bombas, porque dispararon, porque querían dinero mensual, estos extorsionadores? ¿Cuánta gente salió de nuestro país a otro país? Sencillamente porque se vieron amenazados, y no solamente la amenaza, sino que hubieron atentados contra su vida. También tenemos otro mal del amor al dinero, que es también las prioridades distorsionadas. Porque una persona que ama el dinero, su familia no es primero. Primero que Dios no es primero, su familia no es primero, sus valores no son primero. Siempre será el dinero su prioridad, y por eso es un mal. También podemos hablar de los conflictos personales. La gente que es avara, la gente que es codiciosa y que quiere acumular más y más, son personas que llegan a tener conflictos en su matrimonio, en su familia, con sus hijos.
gente que no confía ni siquiera en sus propios familiares por el hecho de atesorar más y más dinero y más bienes y más riqueza. De hecho, hay personas que cuando se van a casar y tienen mucho dinero, hacen bienes separados porque no confían en la persona con la que se están casando y tienen temor de que en un divorcio pierdan el 50% de todo lo que habían hecho, de toda su fortuna. Y hay conflicto entre ellos, hay secretos. El avaro no comparte ni siquiera con su familiar, debe saberlo. También podemos hablar del materialismo. Ese es otro mal que está aquí representado en esta planta de todos los males, el materialismo. Y el materialismo es el amor al dinero y vivir solo pensando en ello. También podríamos hablar nosotros de problemas de salud mental, porque la gente que es avara y que ha caído en este pecado, en esta maldad, viven estresados, viven en ansiedad, no pueden dormir bien, viven ansiosos por tener más y más dinero y no duermen bien porque sienten que no lo están cuidando más de lo que ya están cuidando y tienen miedo a perderlo. ¿Por qué? Porque el dinero ya es, mis hermanos, el amor al dinero y el dinero en sí mismo es incierto. El único que nos puede dar esperanza es el Señor. Y quiero decirle que encontré en mi investigación en la revista Forbes de España que existe una patología o una manía que se llama crematomanía. Y la crematomanía es el deseo obsesivo por acumular dinero y bienes. Y esta patología, esta enfermedad mental, esta manía que se puede desarrollar en cualquier persona, se da más en las personas que desarrollan, están deseando tener el interés social, que la gente se interese en ellos. Tienen ansias de reconocimiento. Son personas que desean que la gente los reconozca y piensan que el dinero es la única forma que los puede llevar a esto, a este reconocimiento. También son personas que no viven felices y asocian el dinero y las riquezas y los bienes a la felicidad. Son personas que anteponen valores y familia, y esto es una patología, una enfermedad, hermanos, que el diablo trae. Quiero mencionar por último la corrupción, de la cual en muchos países ya esto lo hemos oído por tantísimos años. Y no solamente la corrupción y la injusticia en lo político, hermanos, porque de esto, como digo, ya hemos oído. Lo más triste es saber que también hay corrupción dentro de las iglesias. La corrupción, el daño, el mal que puede hacer una persona, el engaño, el robo, el matar, solo por tener dinero. ¿Cuánta gente de nuestro país y de otros países han robado, han asaltado a la nación y luego ¿qué han hecho? Se van con todo lo que han robado. Y esto se llama corrupción. Lo peor de todo esto es que después es que salen todas las cosas y ya muchos de ellos han escapado, muchos de ellos ya no están acá o las naciones ya no hacen nada para que sea extraditado y para que puedan rendir cuenta acá por lo corruptos que son. Así que aquí tienen esta planta de todos los males con esa raíz que se llama el amor al dinero, porque la semilla de maldad la puso Satanás, el diablo. Esta avaricia no es visible, hermanos. Pensemos en esto. A un fornicario se le conoce su fornicación porque sabemos que no se ha casado y vive con alguien.
A un adúltero sabemos que está casado, pero engaña a su cónyuge, hombre o mujer, con otra persona, y eso sale a la luz también. Es un pecado que sale a la luz. Es más visible. Un borracho lo podemos ver borracho, una persona que le gusta el pleito lo podemos ver en los pleitos. Pero ¿cómo es que se puede ver la avaricia y la codicia? Pues déjeme decirle que no se ve. Fácilmente no se ve, porque esa es una condición neta del corazón, y muchas personas que pueden ser avaros no dan a notar su avaricia. O sea, no se nota, no puede ser visible fácilmente. Y yo me preguntaba, ¿cómo es que en la iglesia primitiva podían escoger a los siervos del Señor? Porque en 1 Timoteo capítulo 3, verso 3, se habla del requisito para los obispos, pero en el verso 8 se habla de los requisitos para los diáconos. Y en ambos casos, la Biblia nos está mencionando acá, si ustedes ven en el 3:3, dice: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, y luego ¿qué dice? No avaros. Es decir, que el Señor requiere que sus ministros, los siervos de Dios, para ocupar un cargo ministerial, para ocupar un cargo, mis hermanos, dentro de la iglesia, en el diaconado, en el servicio para otras personas, no deben ser personas avaras. Deben de ser personas que no tengan codicia en su corazón, como dice el verso, de tal manera que se metan a conseguir ganancias deshonestas, sino que sean personas que no haya avaricia en ellos. Entonces, ¿cómo harían en la iglesia primitiva? Yo pienso que una de las cosas que ocurrían era que el Espíritu de Dios se movía, el Espíritu Santo podía revelar el corazón de alguien que era avaro. Por eso el requisito era no ser avaro. Pero también pienso yo que otra de las cosas es que eran las personas dentro de la iglesia que a la final les gustaba hacer algo, ayudar en algo, hacer algo, pero son personas que no dan para el reino de Dios. No son generosos, no son dadivosos, son personas que no dan el diezmo al Señor, porque el avaro ama tanto el dinero que no va a querer soltar, y si algo suelta, quizás sea solo por engañar, pero no sea exactamente lo que debería dar, que es lo justo, como dice el Señor. El avaro siempre va a retener lo que es justo, no va a dar. Hay gente, mis hermanos, que Dios los prospera. Hay gente que salen de la pobreza y el Señor los está bendiciendo y los está bendiciendo. A veces hasta visten como pobres. Son personas, mis hermanos queridos, que viven descuidados, que se quejan siempre del dinero y tienen dinero. Estoy hablando, hermanos, que la avaricia pueda llevar a esta condición de vida, y el Señor no quiere esto. Así que el Señor quiere que las personas, que todas las personas puedan ser personas que estén en la casa del Señor sin un corazón avaro. El verso 9 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Yo le dije a usted que el diablo es el que siembra la mala semilla. ¿Sabía usted que la mala semilla en sí mismo es una semilla hueca? Una semilla estéril en cierto porcentaje, y otro porcentaje es una semilla venenosa, mala, dañina. Y esa es una semilla mala. Y la Biblia nos dice en el verso 9: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. ¿Quién va a poner esa cáscara para que alguien caiga? Satanás, la semilla mala. Y que quieren enriquecerse a toda costa para tener esa codicia en el corazón o esa avaricia que quieren ellos
tener más y salir de allí para ser reconocidos o etcétera, etcétera, como ya hemos estado hablando. Pero dice la Biblia en el verso 9 que caen en tentación. El diablo siempre va a poner la tentación de la codicia, la tentación de la avaricia. El hombre entendido, el hombre sabio debe de saber, mis hermanos, que ese no es el camino para nosotros. Siempre les he dicho como pastora en esta congregación que usted nunca va a quedarse pobre. Yo salí de la pobreza y yo le puedo decir que aún siendo adolescente entendí el principio de darle al Señor, por lo cual el Señor me ha bendecido. He visto su bendición. El Señor dice, pruébame en esto. Y usted debe probar al Señor. Usted debe decirle al Señor, aquí está lo que tengo, Señor. Lo poco, lo mucho que tenga, dele al Señor. Y va a ver cómo Dios le va a bendecir a usted. Pero usted saldrá de la pobreza, porque definimos la pobreza como aquella condición donde las personas no tienen el dinero suficiente para suplir sus necesidades básicas de alimentación, necesidades físicas, de educación, de salud, etcétera. El Señor no quiere gente pobre en su iglesia. ¿Qué gente pobre tendremos en el mundo? Sí, porque aún no conocen al Señor. Hay gente pobre que Dios ha bendecido, les ha dado sabiduría para algo, pero lo han perdido. Hay gente que les hace falta también la sabiduría y Dios les pone las oportunidades. Usted no será pobre toda la vida. Si usted aprende a reconocer quién es Dios y a darle aún en su pobreza, Dios lo va a prosperar, Dios lo va a bendecir a usted. Pero también hay que reconocer, mis hermanos, que allí, en ese nivel de pobreza, puede venir esa tentación demoníaca. Y el verso 9 dice claramente que es para que las personas caigan en la tentación, caigan en el lazo de esas codicias dañosas inclusive, que los van a hundir a estas personas. Si usted es pobre, no caiga en esto, y si usted es rico, no caiga en esto tampoco. Ya vamos a ver el consejo que Dios nos está dando. 1 Timoteo 6:5 dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Estamos hablando, mis hermanos, de la corrupción a nivel político, a nivel de negocios, de empresa, pero también, tristemente, la corrupción también ha llegado en las iglesias. Y es triste ver cómo hay personas que hacen negocio del evangelio y que están, dice la Biblia, con su entendimiento están corruptos. Están privados de la verdad porque han cambiado la fe en el Señor por la fe en el dinero. ¿Por qué? Porque no hubo contentamiento en ellos. Empezaron a amar las riquezas en lugar de amar a Dios. Y así tenemos muchos casos, mis hermanos queridos, de personas que han cambiado al Señor por amar el dinero. Y la iglesia se ha convertido en un lugar solo para sacar. Y cuanto más saquen, mejor para ellos, porque ellos quieren ser prosperados. La prosperidad es buena, hermanos. No es mala siempre y cuando ésta sea justa. Es mala cuando la gente se deja llevar por esta corrupción y sus entendimientos son entenebrecidos. Yo quiero que ustedes vean en el libro de Eclesiastés, el capítulo 5, verso 19, y dice: asimismo, a todo hombre que Dios da riquezas y bienes. Mire que aquí dice Dios da riquezas y bienes, y le da también la facultad de que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, porque esto ¿qué es don de Dios. Ahora vamos a ver nosotros cómo podemos evitar la avaricia. Y aquí nos dice la Biblia en el libro de 1 Timoteo capítulo 6 versículo 17 en adelante, que en la iglesia, cuando Pablo le escribe a Timoteo, se reconoce que no solamente hay personas que no son ricas, sino que también hay gente rica en la iglesia.
Es que las iglesias no tienen que ser iglesias de élite. Pueden estar los que no son ricos, pueden estar los que son ricos. Y ahí es una iglesia donde todos estamos creyendo en el Señor. Amén. Sin importar su estatus social o económico. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los ricos que Dios ha puesto en la iglesia son gente que Dios le ha dado ese don. Así como uno tiene el don ministerial, pastoral, el don también profético, hay también el don, mis hermanos, de evangelistas ministeriales, hay maestros también, pues Dios también ha repartido dones en personas como Él quiere para que sean ricos. Así que no todos van a ser ricos en finanza, pero van a ser ricos aquellos financieramente a quien Dios le da este don, hablando de las riquezas justas. Ahora, ¿cómo podemos evitar los que no son ricos con aquellos que son ricos a no caer en la avaricia? Note usted lo que dice la Biblia en el verso 17. A los ricos de este siglo manda que no sean ¿qué? Altivos. ¿Cómo usted no va a caer en la avaricia siendo rico o no siendo rico para que no caiga en este lazo? No sea altivo, porque yo he visto pobres altivos, hermanos, y he visto ricos humildes, pero también ricos altivos. Pero la Biblia dice que no sean altivos. 2, dice que no pongan la esperanza en las riquezas que son inciertas, sino en Dios, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Porque las riquezas, ¿por qué las riquezas son inciertas? Porque ahora están, mañana no sabemos. ¿Se acuerdan de Job? Tenía tanto y lo perdió. Pero como él tenía el don y había sido bendecido, después que lo perdió todo, llegó a tener mucho más de lo que antes tenía. Eso hace Dios para bendecir a sus siervos. Así que no la fe, la esperanza ni la confianza en las riquezas, solo en Dios. 3, ¿cómo evitamos caer en la avaricia, en la codicia? Que hagamos bien. Que hagamos bien, que seamos ricos como dice la Biblia, que hagan, verso 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Así que si debe haber alguien rico aquí, debería de ser el que dé más y haga más buenas obras. Amén, ricos en buenas obras. Luego la Biblia dice en el verso 18 que sean ¿qué? Dadivosos. Ahí tenemos nosotros otra forma de no caer en la avaricia. En quinto lugar, que sean dadivosos, que den, que entreguen, que sean personas que siempre estén buscando la forma de dar, de bendecir por la guía del Señor. Y luego también, número 6, que sean personas que generosas. Generosas. Le dice a los ricos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir y que echen mano a la vida eterna. ¿Por qué dice esto a los ricos? Les dice que hagan esto para que no caigan en avaricia. El avaro no va a dar. El avaro es tacaño. De hecho, la Biblia dice, mis hermanos, que aquel que es avaro, la palabra del Señor nos dice, son personas que aman el dinero tanto que llegan a hacer del dinero un ídolo. Colosenses 3:5 dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos. Y luego al final dice, y la avaricia, que es ¿qué? Idolatría. El avaro idolatra tanto el dinero, vive enamorado, es amante del dinero, que no da. Pero el Señor no quiere que los ricos de la iglesia se pierdan. El Señor quiere que los ricos de la iglesia no caigan en la avaricia, porque Dios los ha bendecido. Dios les ha dado el don para que tomen su parte. No que digan, Señor, acá está tu parte, esto es mío. No. Eclesiastés 5:19 dice, tú toma tu parte, porque lo que tienes yo te lo he dado a ti.
Y si alguien es dadivoso, generoso, rico en buenas obras, que hace siempre el bien, que no pone la esperanza en las riquezas, estas personas no serán avaros. Y la Biblia dice, tendrán entrada en la vida eterna. Mis hermanos, consagremos al Señor nuestras vidas. Recordemos esta planta con estas raíces, esta planta de males con estas raíces. Recordemos las palabras que el Señor nos ha dicho. Recordemos lo que es la avaricia. Recordemos, hermanos queridos, que viene una tentación y que usted no debe caer en ese lazo. Recuerde que no debe ser pobre toda la vida. Recuerde eso, mi hermano, y recuerde que aquellos que son ricos tienen el don del Señor. Y por último, recuerde que si usted mira a un avaro, la Biblia dice, huye de él. Y por último, sepa usted que el antídoto para la avaricia es ser generoso, dadivoso, tener riquezas en buenas obras. Esto evitará la avaricia en el rico y también en los otros que no están en el grupo de los ricos. Dios me los bendiga y este año sea un año abundante para su vida.